Bueno, muy bien, estamos aquí para abordar un poco un tema interesante del curso de Arquitectura de Sistemas de Información, en donde pues la temática a abordar es los datos y la toma de decisiones. Para esto pues vamos a resolver, digamos, estos conceptos basados en 5 preguntas clave. Entonces vámonos de una vez con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué problemas puede resolver una buena administración de los datos dentro de una organización, dentro de una compañía? Pues bueno, lo importante que hay que decir aquí, hay que resaltar es que el dato es importante siempre y cuando se le encuentre el valor. Se le encuentre el valor, es un valor intrínseco. eh, Seguramente el dato nos podría llevar a resolver distintos problemas organizacionales, no solamente desde el punto de vista operativo, sino estratégico, es decir, en toda la cadena de valor. Si bien es cierto entonces la inversión frente a la tecnología precisamente para administrar la información, el retorno de la inversión hay que valorarlo desde el punto de vista de cuando yo extraigo claramente el valor de ese dato. Y por supuesto, esto requiere básicamente el desarrollo de correctas uso de metodologías y estrategias y técnicas y herramientas para poder hacer ese ejercicio claramente. Por supuesto que una buena gestión de datos me permite llevar a una detección temprana de lo que ocurre en el mercado, de resolver mis necesidades frente a organizar mi aparato productivo y por supuesto sacarle mejor provecho a los recursos, optimizando los mismos, reduciendo las pérdidas, dando unas respuestas muy rápidas, digamos, al entorno que es bastante cambiante y por supuesto esto genera mucho valor. Mm, digamos que el dato nos permite dar, digamos, mucho más certeza, es decir, disminuir la incertidumbre de cuál es el pronóstico, el camino a seguir de la organización. Por tanto, digamos que ese es uno de los principales problemas que se puede resolver, es cuál es el direccionamiento estratégico de la organización con base en los datos y la construcción de la información de valor. Esto se traduce en todo lo que anteriormente mencioné. Bueno, muy bien. La segunda pregunta habla sobre cuáles son las capacidades necesarias que debe desarrollar una organización para el desarrollo de la información de valor. Bueno, son varios desafíos. Claramente, pues lo primero que hay que hacer es definir una estrategia, una hoja de ruta frente al tema, digamos, del ciclo de vida del dato y de la información presentada. Entonces, lo primero que hay que hacer es para desarrollar una estrategia es definir claramente al dato y a la información como un activo clave dentro de la organización. Una vez hecho esto, pues básicamente me permitirá estructurar cuál es mi ruta a seguir, especialmente revisando cuáles son mis fuentes reales de información, con qué fuentes dispongo, cuáles me permiten de esas fuentes y los datos que ellos me producen resolver mis problemas y por supuesto enfrentar todo el proceso de captura, de almacenamiento y de análisis de la data. Entonces, eso significa también incorporar o evaluar mis capacidades primero, incorporar las tecnologías necesarias de hardware y de software para verificar exactamente entonces dentro de ese ciclo de la vida del dato, pues atributos importantes como la velocidad, como la potencia, la flexibilidad y la posible escalabilidad a futuro de ese sistema. Ahora, a eso aunado debo integrar métodos dentro de la organización para pues tratar adecuadamente los datos, asegurar la calidad de los mismos, definir dentro de ello pues un marco de gobernanza de los datos y por supuesto integrar las formas convencionales de almacenamiento y gestión para pasar, digamos, a tendencias nuevas, no convencionales de almacenamiento y preparación del análisis. Estos son desafíos allí claves importantes. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué herramientas tecnológicas pueden apoyar el desarrollo organizacional y la toma de decisiones? Bueno, en el mercado ya hoy existe una gran cantidad de herramientas, desarrollos tecnológicos que a la organización le permite, pues de alguna forma, preparar y apalancar los sistemas de información y, por supuesto, apresurar la posibilidad que estas organizaciones pues hagan la correcta analítica y la inteligencia de negocios. Y esto pues básicamente se refiere, por ejemplo, a la incursión de herramientas como el Data Warehouse,
el Data Analytics, el NeoSQL, que también digamos es interesante la administración de bases de datos, y para la inteligencia de negocios, por ejemplo, hay desarrollos como el Power BI de Microsoft, o digamos el Tableau, que funge también como otra alternativa. Y por supuesto, estas son herramientas interesantes porque permiten hacer integración con otro tipo de herramientas dentro de la organización, herramientas del ciclo comercial, del front office, del back office, ¿no? Es decir, con la gestión de todas las operaciones de la organización. Hay otras herramientas como el Apache Spark, el Apache Hadoop y, por ejemplo, el tema de Python, que permite gestionar esa gran cantidad de volúmenes de datos que procedentes de diferentes fuentes con diferentes formatos para organizarlos y preparar los informes necesarios para la gestión de la información. Entonces, interesante esas herramientas tecnológicas que hoy ofrece el mercado. Vamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta es, ¿por qué es necesario desarrollar e identificar políticas de tratamiento de datos para el manejo de la información producida por la organización? Pues miren, es clave. Es necesario este tipo de identificación y desarrollar estas políticas, porque con esto pues básicamente yo puedo generar o entregar herramientas y métodos para poder instrumentalizar o instrumentar los procedimientos de recolección y tratamiento de datos personales de los clientes o de stakeholders, que de alguna forma me permiten entonces acogerme a lo dispuesto por las regulaciones y las leyes en temas relacionados exactamente con la protección de datos. Ahora, también es importante encontrar cuál es el esquema y poderlo adaptar a la gestión de la información, precisamente con la idea de salvaguardar los datos privados o los datos semiprivados o públicos que sean sensibles, digamos, con respecto a los titulares de los cuales yo los he recolectado, y pues los estoy salvaguardando más bien para utilizarlos adecuadamente y con la ética que se necesita. Muy bien, y por último vamos a al último planteamiento en, en esta temática, y es un ejemplo en el que la información ha permitido realizar una adecuada toma de decisiones para el desarrollo de las ventajas competitivas de las organizaciones. Y aquí pues voy a resaltar una, pero pues hay muchos ejemplos. Pero en esta oportunidad voy a referirme, por ejemplo, a la empresa Natura, una empresa de cosméticos, una empresa de productos de belleza personal, que inicia o tiene su inicio en Brasil. Digamos que los productos que ellos desarrollan son con ingredientes naturales y con envases reciclables. Pero entonces, fíjate que la forma o el modelo de negocio para la realización o ejecución de las ventas son ventas directas en tiendas físicas. Claro, esto lo había llevado, digamos, con éxito, inclusive a nivel de la región, en Latinoamérica, pero con el desarrollo de nuevas capacidades de gestión de la información, analítica, prospectiva, modelos de vigilancia, le permitió básicamente, cuando inicia la pandemia, pues tomar una decisión importante, un hito importante y trascendental, y es mirar el mercado, ver básicamente cómo podría hacerse una integración con otro tipo de multinacional, en este caso fue Avon, y desarrollar otros canales de venta, canales digitales, donde Avon es claramente un competidor muy fuerte a nivel de ventas digitales por catálogo. Entonces, interesante eso. Eso se plantea, lo había explorado anteriormente, iniciar, digamos, sus canales digitales, pero basado en la información, la aparición de la pandemia, digamos, ya no permitía o ya no se permitieron hacer esto por fases, sino muy rápidamente la integración. Y les funcionó porque las ventas en el primer trimestre crecieron al 250% por esos canales digitales. Y por supuesto, digamos, con la proyección de la información y esas proyecciones de ventas, tuvieron también que adecuar a priori el aparato productivo, y realmente esto le funcionó. Ampliaron su capacidad un 30% en la producción, y pues básicamente el enfoque de esos productos eran básicamente temas de salud y de limpieza, es decir, jabones, desinfectantes, antibacteriales, y pues logró esos resultados. Entonces, interesante porque pues mantuvo su ventaja competitiva, líder en el mercado, se integró con otros
con otras multinacionales de muy buen performance y listo, eso le dio, digamos, una ventaja competitiva que se sostiene en el mercado. Bueno, muy bien, esa era básicamente la explicación acerca de la temática propuesta para este curso y bueno, les agradezco mucho la atención, ¿vale?